¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Un oscuro día de justicia es un relato que escribió hace ya bastante tiempo el genial Rodolfo Walsh. Allá por el año 1967, Rodolfo Walsh se remitió a sus orígenes, a su historia. Y esta historia precisamente transcurre en un colegio pupilo, en un colegio católico, entendemos, ubicado en la provincia de Buenos Aires y manejado por curas irlandeses. Como en toda historia de Rodolfo Walsh, hay un malo, hay un villano, que es un preceptor, cura por supuesto también, que se llama Scielti. El cura Scielti, el celador, el preceptor, es un personaje, yo diría, poco feliz en la tradición de Rodolfo Walsh. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, primero porque el propio Walsh lo describe como alguien de un físico robusto, que tarda mucho en trasladarse de un lugar al otro, que tiene siempre un libro bajo el brazo y que va caminando lentamente, tiene la mirada opaca, uno no sabe bien lo que está pensando, pero sobre todas las cosas, Walsh dice del cura Scielti que disfruta generándole malestar a los pibes, a los pupilos que están en ese colegio. Es tal el maltrato que incluso los hace pelear cada noche antes de irse a dormir. Arma un cuadrilátero prácticamente con las camas que están en ese salón donde duermen todos juntos y los hace enfrentarse entre ellos a pesar de que ellos no quieren. Y las peleas son del más chiquito contra el más grande, cuestión de que ese pequeño reciba un castigo. Así es que disfruta. Es un sádico, claramente. El propio cura Scielti recibe, obviamente, el malestar de todos los chicos. Es el enemigo. Y uno entiende a lo largo de ese relato, de esa historia, a medida que lo leemos, que no se puede poner un límite a esa demostración de poder. Que los pupilos, los que están en el colegio, no pueden controlar esa situación que se está dando. Está el sufrimiento que existe uno de los chicos, un pequeño que se llama Collins, que es quizás el que recibe el mayor castigo, el que está sometido psicológicamente en forma permanente, pero también que recibe los golpes por parte de sus compañeros, de los más grandes, porque lo ponen en cada una de las peleas, porque es el propio cura quien lo pone en cada una de esas peleas. Los enfrentamientos son terribles, le dejan el cuerpo lleno de moretones, lo envían con frecuencia al pequeño Collins a la enfermería. Es un chico gordito, bajito, es un blando, le dicen sus amigos, pero quizás no le falta inteligencia. Y claro, la desarrolla de una forma tal que, en forma secreta incluso, concibe la desesperada idea de escribir una carta. Está él también totalmente desesperado, la situación ya no lo soporta más, y escribe rápidamente una carta a su tío Malcolm, un viejo tío, un lejano tío, al cual él le está pidiendo ayuda. En el relato de Walsh, la respuesta del tío Malcolm llega inmediatamente. ¿Y sabe lo que dice? Dice que el próximo domingo, el domingo inmediato a ese día en el cual llega la carta, el tío Malcolm va a llegar al colegio para trompearlo hasta la muerte al cura Scielti. Esto empieza a generar algo de suspicacia. De pronto todo el colegio, todos los pibes que están en ese colegio pupilo comienzan a cifrar la expectativa del tío Malcolm, al cual no conocen, pero que a medida que pasan los días, a medida que se acerca ese domingo, comienza a crecer en la estatura, en la ficción, en la fantasía. De pronto el tío Malcolm es alguien que ha hecho muchísimas hazañas en su vida, es un boxeador privilegiado, es alguien que resuma toda la, uno podría decir, la idolatría de aquellos pibes que están en el colegio. Es el gran salvador, es una especie de aparición fantasma. Se reintegra a la vida y hace su aparición para defender a su sobrino Collins. Y corren los días, por supuesto, hasta que llega ese día, llega el domingo. Y es entonces que, de pronto, cuando ya prácticamente se está yendo el día, en pleno atardecer, que irrumpe el tío de Collins, el tío Malcolm, en ese patio gigantesco que hay en el colegio y que desafía a pelearlo al cura Scielti. La
tribuna se arma inmediatamente. Son cientos de chicos que están alrededor de quienes se van a enfrentar. La pelea ya comienza y es el tío Malcolm el que prácticamente deja a todos con la boca abierta. Es un boxeador privilegiado. Conecta un 1-2, después una trompada en la panza del cura Helty, después le pega en la cabeza y prácticamente ya lo tiene dominado. Hay un pequeño rumor y de pronto toda la ovación de los pibes que están en ese colegio pupilos, los pibes que estaban buscando algún tipo de vindicación y que se dan cuenta que es el tío Malcolm el que seguramente va a vencer. De pronto es el propio Malcolm el que escucha la ovación cerrada, los gritos de apoyo, los aplausos, y se ve tentado de abrir los brazos para agradecerlo. No lo esperaba, no esperaba ese desenlace. Es ahí que justamente Rodolfo Walsh nos dice algo en la historia, nos dice algo en el cuento, nos dice que ese fue el instante preciso en el que se terminó la felicidad. Una felicidad tan buena mientras duró, dice Walsh, y tan parecida al pan, al amor y al vino. Esta es la frase que escribe Rodolfo Walsh. Pero la historia sigue y de pronto, mientras el tío Malcolm saluda a la multitud, el cura Helty se recupera rápidamente, da vuelta al combate, de pronto le está pegando, lo está arrinconando, lo está venciendo y también lo destroza contra una pared en ese patio rectangular. En ese contexto nos vamos alejando de la historia, pero Rodolfo Walsh se toma una licencia más y nos va a terminar diciendo que fue en esa circunstancia, mientras reverberaba el sonido de las trompadas en el aire, mientras pasaba todo eso, dice Walsh, que fue el pueblo, es decir, los pupilos, los chicos que estaban ahí alrededor, de quienes estaban peleando, que fue el pueblo el que se dio cuenta que estaba solo, el que se dio cuenta que tenía que pelear por sí mismo, pero sobre todo, el que aprendió que de sus propias entrañas tenía que sacar los medios, los recursos, pero además la astucia, el silencio y la fuerza para imponer la justicia. Lo que quiero marcarle esta noche, a partir de este relato, la verdad que el relato me vino a la mente en función de lo que han sido las últimas horas en la Argentina. Hay un escenario totalmente contradictorio. La Argentina de hoy, pero la Argentina que viene ya desde hace muchos años, es un oscuro día, tal y como escribe Rodolfo Walsh. Es un devenir permanente, no termina anocheciendo nunca. Y en esa Argentina hay contradicciones a la luz del día. Por un lado, es una Argentina que tiene una pobreza creciente, que tiene mayor cantidad de chicos en una situación realmente lamentable. La propia ONU para la alimentación y para la agricultura ha dicho que en los últimos 2 años la inseguridad alimentaria pasó de afectar 8 millones a 14 millones de personas en nuestro país. Están los datos de la UCA, del observatorio, que dicen que el 51% de los niños, niñas y adolescentes son pobres en la Argentina. ¿Hace falta más datos? Los datos del INDEC, los datos de distintos institutos están mostrando que la pobreza crece y por ende uno entiende que el hambre crece en nuestro país. Y sin embargo, las voces de quienes debieran ser el tío Malcolm, de aquellas personas que están sufriendo, quienes debieran poner algo de justicia o al menos intentarlo, tal y como ocurre en la historia de Rodolfo Walsh, bueno, no lo están haciendo. Y si no nos explica, por ejemplo, cómo alguien como el secretario de Cultura, estoy hablando de Pablo Belluto, termina diciendo que el hambre es un eslogan de campaña, o cómo el presidente Macri en el día de hoy nuevamente se atreve a negar un proceso electoral que está manifestando que hay una gran parte de la sociedad que se opone a este modelo económico que ha generado una exclusión enorme. Y si no, escuche lo que ha dicho incluso en las últimas horas el candidato a la vicepresidencia, estoy hablando de Miguel Ángel Pichetto, cuando ha señalado directamente que quienes ayer estaban pidiendo por tener más recursos para pagar los alimentos, que son todos vagos que no quieren trabajar y que el endeudamiento en la Argentina, señoras y señores, es producto de esas personas. Tuvo la desfachatez, por no decir otra cosa, de mencionarlo de esa manera. Mire, la realidad es que ayer fue un día, creo yo, importantísimo. Ayer los resortes que tiene la sociedad funcionaron a pleno. Ayer
no se esperó que el Estado, que el gobierno en este caso, prestase atención, recogiese esa demanda que estaba flagrante en las calles de la ciudad. La CGT, la CTA, los movimientos sociales, las organizaciones civiles, la Iglesia incluso se sumó, los legisladores de la oposición política, todos fueron conformando un solo pedido. Fue la propia sociedad la que generó sus propios anticuerpos. Mire, no es, sin ninguna duda, el momento en el cual Walsh dice se terminó la felicidad. Una felicidad tan buena, tan parecida al amor, al pan y al vino. No es ese momento. Es el otro momento que marca Walsh en la historia. Es el momento donde todavía reverberan el sonido de las trompadas que se cruzan, del cura Helty al tío Malcolm. Y es en ese contexto cuando Walsh nos dice que es el pueblo el que en definitiva aprendió en esa circunstancia, y es el pueblo el que aprendió en el día de ayer nuevamente, que tiene que valerse por sí mismo, que tiene en definitiva que aprender que está solo, pero sobre todas las cosas, que tiene que sacar de sus propias entrañas los medios, los recursos, el silencio, la astucia, pero sobre todo la fuerza para que la justicia llegue alguna vez. Acompáñeme porque ya está con nosotros Carlos Rosansky. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? Bueno, te voy a presentar. Sos ex juez, obviamente sos abogado, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Has sido y sos miembro del Foro para la Justicia Democrática, sos docente universitario, tenés un currículum enorme, así que te agradezco mucho que estés aquí. No, a vos, la invitación. Bueno, a ver, yo en esta historia, digamos, lo que descubro es que existe una demanda de justicia para una situación que obviamente se presenta a todas luces como injusta. Es decir, hay un maltrato, hay una situación, uno entiende, de desproporción en términos de poder. Y me pregunto si uno puede trazar algún tipo de paralelismo también con la realidad que estamos viendo, o en todo caso con las demandas que han surgido esta semana, que obviamente no son nuevas, pero que han tomado una intensidad muy, muy importante. Sí, yo creo que la demanda de justicia es parte de la historia de la humanidad. O sea, quien demanda siempre es el vulnerable y quien niega la justicia es el poderoso. Y esa es la historia, a mi entender, de la humanidad. Yo me miraba el título y me acordaba, me había olvidado. Hay un documental muy bueno que está en internet que hizo Ana Cacopardo sobre el juicio a Miguel Echecolás. Y el título del documental es Un claro día de justicia. Es decir, obviamente tomado del oscuro día, sí, del oscuro día, y en contraposición, es lo que uno trata de contraponer cuando la justicia funciona. Claramente estamos viviendo un momento bastante complicado en términos de justicia. En la historia hay una demanda, yo digo, por parte de los pupilos del colegio que imaginan que ese tío Malcolm que va a llegar va a ser alguien que va a poner justicia, ¿no? Porque ellos se ven en una situación de indefensión bastante importante. Después termina el desenlace de la historia haciendo ver que en realidad no existen los héroes, o que en todo caso no hay muchos que digamos, y las circunstancias son excepcionales, digo, y hay como un mecanismo del propio Walsh de marcar, bueno, él dice el pueblo, y por primera vez utiliza el término pueblo en la historia para marcar la presencia de los pupilos, diciendo, bueno, ellos se tienen que dar cuenta que tienen que pelear por sí mismos, digamos, que no viene un héroe a salvarlos. Pero yo entiendo que el Estado puede tener ese rol, que el Estado podría ser alguien que proteja a los vulnerables. Si le interesa. O sea, todo depende de quién está representando al Estado. Nosotros hemos tenido las dos cosas. Hemos tenido los estados que no les interesó, como lo que estamos viviendo hoy. Tiene que ver con el objetivo. El objetivo, en el caso actual, es solamente el enriquecimiento personal y del círculo íntimo, nada más. Cuando ese es el objetivo, y cuando está encarnado en personajes como lo que vos mencionabas, el presidente de la Nación, el ministro, ex ministro de Cultura, hoy secretario de Cultura. Vos contabas que se burlaba, porque realmente hoy se burló del hambre. Burlarse del hambre es una entidad sorprendente. Sí, eso es sorprendente. Pero es el mismo que hace unos años publicó y se burló de los hijos desaparecidos. Él publicó un tuit hace unos años diciendo: me desapareció el anillo en la bañadera, estoy esperando un comunicado de repudio de hijos. Quien se expresa así es el mismo que hoy se burla del hambre. No sorprende, se buscan esos personajes para poder
encarnar este tipo de regímenes. ¿Hay en la justicia determinado tipo de intencionalidad, de manipulación? Yo creo que vos has sido un damnificado de determinadas cuestiones, presentaste tu renuncia en el 2016 como juez tras denunciar haber sido perseguido por el Consejo de la Magistratura. Sí, este gobierno necesitaba imperiosamente un sector de la justicia favorable para hacer lo que está haciendo, para perseguir a quienes persiguen, encarcelar, condenar. Y en ese sentido, bueno, seleccionaron gente y llevaron adelante el plan. Lo importante es que eso se termina, porque es un sector de la justicia. O sea, convengamos que si toda la justicia fuera como, no sé, como Stornelli, no tendríamos país. Evidentemente hay un sector de la justicia que colabora con este régimen y que son los que, bueno, son el brazo armado de este mecanismo que están utilizando. Y que va a terminar claramente porque ha pasado en la dictadura. Recordemos que en las dictaduras de nuestro país, ninguna dictadura necesitó reemplazar a todo el Poder Judicial. Y eso es un dato. O sea que hay una rémora, hay un remanente. Porque hay un origen especial, aristocrático, de una ideología determinada que en general acompaña a este tipo de regímenes, tanto las dictaduras como el neoliberalismo actual. Dentro de eso, claramente hay un sector de gente decente que trabaja todos los días, pero que no atinan a lo que vos contabas recién, o sea, no atinan a identificarse con el pueblo, por lo menos no de manera activa, si no hubieran protestado un poco más todos estos años. Quiero invitarte a compartir lo que decía Alberto Fernández en el día de hoy. Él está en España, se encontró con el presidente Pedro Sánchez, pero además en una visita a la Cámara de Diputados española, él tuvo algunas definiciones realmente importantes a propósito de lo que estás mencionando. Lo compartimos. En Argentina también tenemos que preocuparnos por el Estado de Derecho, porque ha habido en estos años una manipulación judicial preocupante, y por sobre todas las cosas se han generado una serie de detenciones arbitrarias. No voy a abrir juicio sobre inocencias y culpabilidades. Lo que digo es que se ha utilizado la detención durante el proceso como un mecanismo de persecución a opositores. Y eso no está bien, eso está mal. Y eso hay que terminarlo. Eso hay que terminarlo. Hay que dejar de utilizar a los tribunales como un lugar donde se hace política. Hay que dejar de valerse de los jueces para perseguir a los que no se les puede ganar en las elecciones. Y hay que hacer que los tribunales actúen como tales, juzguen y condenen a quienes tengan que condenar sin la presión política de ningún momento. Contaba Naciones Unidas en aquellos años que Brasil lograba construir una clase media que significaba la mayor parte de la sociedad brasilera, los años de Lula. Fueron los años Lula libre. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Carlos. Claro, él tiene una posición privilegiada en algunos aspectos, en lo político por su experiencia, pero en lo judicial, primero por ser hijo de un juez, segundo por ser abogado, tercero por ser docente universitario y en cuarto lugar por ser sensible. Y una persona que tiene experiencia, conocimiento, etcétera, como él, y además es sensible, yo creo que esa es una de las explicaciones por qué está donde está y por qué habla como habla, y por qué esperanza a millones de personas. Realmente es un motivo para estar bastante feliz. Lo que dice Alberto Fernández sobre el Estado de Derecho y que en el proceso la cuestión de la detención se utiliza políticamente. Bueno, de hecho los dueños de este canal están detenidos, digamos, sin ningún tipo de razón, digamos, sino más que una cierta arbitrariedad en esta instancia, por ejemplo. Digo, ¿eso es excluyente de lo que ha sido los últimos años? ¿Eso había pasado antes en la Argentina? No había precedente, porque lo que estamos viviendo, que tiene un nombre y que se llama lawfare, que es una guerra judicial, que es la utilización del Poder Judicial y las normas para la persecución de oponentes. Es lo que sucedió en la dictadura con el secuestro, la tortura, desaparición y muerte para implantar un modelo económico. Hoy se utiliza este tipo de metodología. Por eso hay presos políticos. Nunca en democracia hubo presos políticos. Fuimos a elecciones con presos políticos. No vamos a hacer nombres porque son muchos, desgraciadamente, incluidos los dueños de este canal, pero esa mecánica se pudo llevar por el Poder Ejecutivo Nacional, que encabeza el plan, por algunos legisladores, yo diría legisladoras, 2 o 3, un sector muy recalcitrante del Poder Judicial,
los servicios de inteligencia y los medios hegemónicos. Esa es la comunidad que permite que haya presos políticos en República Argentina. Le voy a pedir al señor productor si tenemos la declaración del presidente Macri del día de hoy. El presidente Macri estuvo en Córdoba, estuvo junto a Ramón Mestre, dio una conferencia de prensa. Estoy leyendo que en algún momento, hace ya algunas semanas, a propósito de lo que había sido la negación del resultado electoral, usted, Carlos, dijo que analizaba seriamente el juicio político al presidente. Hoy se volvió a reiterar esta situación. Lo escuchamos y lo analizamos. Lamentablemente las PASO generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Siempre estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. ¿Se puede revertir el panorama, dice usted? Claro que sí, para eso estamos. Bueno, la elección no sucedió. ¿Qué tipo de análisis? Yo diría que el análisis es más para Pedro Saborido, que ya está también en el estudio, que es alguien que puede tomar determinado tipo de elementos surreales. Supongo que también lo vamos a charlar con él, pero digo, ¿qué te parece? Lo que pasa es que el presidente ya viene diciendo muchas cosas. De hecho, sobre el juicio político yo he pedido hace tiempo. Sí. Cuando un presidente de la Nación ve, porque vio la filmación de un hombre, un policía, matando por la espalda a una persona indefensa y rematándolo cuando está cayendo, y lo llama para felicitarlo en la Casa de Gobierno, ese fue el primer aviso que tuvimos de esta personalidad. Que a mi entender, cuando después, entre tantas frases célebres que dijo, cuando dijo, si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño, sí. Y yo me quedé pensando, porque uno por momentos se tienta por pensar que está loco, no está loco, se hace el loco. Es decir, es una persona que tiene una inclinación muy perversa, que tiene un goce en el daño que ocasiona. Por eso es que de repente nos quiere hacer creer que las elecciones no existieron. Se está burlando como su secretario de Cultura. Las elecciones sí existieron. Lo que pasa es que como todos los niños bien pretenciosos y presumidos, sí, no aceptan el resultado. O sea, le quiere propinar un daño a un sector de la sociedad que está esperando en el presidente algún tipo de respuesta al resultado electoral. Y él da la misma que dio los 4 años, o sea, niega la realidad, construyen su propia realidad, han contratado gente para construir realidad y han logrado, afortunadamente hasta hace poco, sí, han logrado convencer un sector de la sociedad que hoy ya no se convence con ese discurso. Fuiste muy crítico de la devaluación que tuvo lugar al otro día después de las PASO. Como interpretándolo, supongo, como una reacción del presidente, o que habilitó en definitiva el presidente. Es que fue deliberado, o sea, no fue casual, incluso fue delito. Yo publiqué eso porque fue delito lo que hizo. El problema es que estamos en un contexto judicial en el cual, aun cuando sean delitos, es muy difícil llevarlo adelante. El juicio político no prosperó porque no hay quórum suficiente. Hay, por supuesto, diputados y senadores extremadamente honestos en la Argentina, pero no alcanzan, sí, para un juicio político. En el mismo sentido, tampoco hay jueces adecuados en un sector de la justicia federal para poder llegar adelante denuncias sobre esto. En algún momento se va a poder seguramente, si hay voluntad política, pero bueno, en un clima distinto podremos analizar mejor cómo se aclara ese oscuro día de justicia. ¿La justicia necesita una reforma? Yo creo que es imprescindible. ¿Qué tipo de reforma? Total. O sea, significa no desvalorizar a aquellas personas que son honestas y trabajan en la justicia, sino partir de la base de que esta justicia es la que permitió lo que nos está pasando. Creo que es una justicia, como dije antes, aristocrática, que representa un sector social determinado y que no siempre pueden comprender aquellas cosas que, si no se comprenden, es imposible aplicar las normas. Argentina tiene una normativa extraordinaria. Tiene una Constitución Nacional extraordinaria, está prohibido importar basura, tenemos el decreto de hoy. O sea, claro, el problema no es normativo en la Argentina, las leyes argentinas son excelentes. El problema es si quienes las tienen que aplicar defienden una posición privilegiada, aristocrática, sí, y discriminatoria, los fallos no van a beneficiar a ningún sector vulnerable. ¿Qué análisis haces, Carlos, de este decreto que flexibiliza la importación de basura, o que por lo menos le saca determinado tipo de controles que tenía hasta este momento? Mira, al principio yo pensé rápidamente que se trataba de un negocio más de este gobierno o del grupo que gobierna. Con el transcurso del día y mirando, me di cuenta, primero, la Constitución lo prohíbe el artículo 41. Previo a la Constitución reformada, sí, lo prohíbe la ley que salió en el 91. Sí.
En el 92 el decreto reglamentario lo prohíbe y exige que en el caso de importación haya un certificado del país de origen. Y luego la Constitución del 94 que lo prohíbe, ¿sí? El gobierno, haciendo oídos sordos a todo eso, dijo no me importa, y por eso yo de entrada pensé que era solo por una cuestión de negocio. Yo creo que es una provocación más. Cuando se viola la norma, la Constitución y las leyes, de una manera tan notable, yo creo que estamos por encima del mero negocio. Yo creo que hay además, insisto, hay un oscuro goce en hacer daño y hay un disfrute que no, por ahora no lo podemos desmenuzar, lleva mucho tiempo. Y hay intereses, ¿no? También, yo también pensaba en esto, hay determinado tipo de patrones que se dan en la globalización y que muchas veces exceden lo que pasa a nivel doméstico, fronteras adentro, como uno suele analizar las cosas. La financiarización a nivel global, es decir, el poder económico representado en las finanzas, me parece que es uno. La compra de tierras por parte de extranjeros en los países también está jugando un rol importante. El envío de basura es otro. El envío de basura también, que está dentro de lo que se llama el comercio exterior, pero obviamente, digo, no es cualquier envío, no es cualquier trato, digo, no es cualquier transacción en todo caso. Me da la sensación de que, bueno, después están los recursos naturales, ¿no? El manejo de los recursos naturales y ciertas cuestiones que tienen que ver con la política de expansión de China, que termina también en gran medida metiéndose en los países para generar determinado tipo de desarrollos, pero que siempre remiten a enviar esos recursos de los países a su propio país, digamos, ¿no? Siempre hay una cuestión de desarrollo para China y no para el resto. Digo, son como grandes ejes que en algún momento habrá que ir analizando, pero el envío de basura está dentro de esos ejes. Sí, que además es muy simbólico, pero yo agrego, no solo es como vos decís, es un gran negocio, sino que además quien lo realiza, al igual que los otros negocios que vos estás mencionando, recursos naturales, etcétera, requieren un grupo gobernante con las características del nuestro. Es decir, no es cualquier gobierno que va a aceptar esto. Lo acepta el nuestro porque en un país que tiene una normativa que no lo permite, ellos están por encima de la norma. Y por eso ese tipo de gobiernos del extranjero se aprovechan de eso y en última instancia, bueno, se aprovechan de todos nosotros. Carlos, la verdad que te agradezco muchísimo que hayas venido. Quiero preguntarte por último qué análisis haces de este momento histórico, pero también económico de la Argentina. En teoría, uno entiende por los resultados de las PASO que podría haber un cambio de gobierno hacia fin de año. Digo, ¿cómo te parece que estamos terminando este año, el 2019? Yo estoy convencido de que va a haber un cambio de gobierno. No me preocupa tanto la economía porque tengo la confianza que la gente que va a gobernar tiene equipo suficiente y hemos demostrado a lo largo de la historia que podemos renacer de las cenizas en endeudamientos incluso como el que tenemos, ¿sí? Lo que me preocupa más, y es buen momento para dejarlo planteado, es que en la próxima gestión se tenga en cuenta que el gobierno de Macri subió por una manipulación muy perversa, que se puede considerar incluso fraudulenta desde el punto de vista de manipulación psicológica, y que va a haber que analizar y trabajar para ver por qué se forman en nuestra sociedad espacios permeables a ese tipo de manipulación. Eso es lo que nos va a garantizar que no nos vuelvan a manipular. Gracias, Carlos Rosanqui. Un gusto. Muchísimas gracias. En los últimos años, antes del cambio de gobierno, cuando asumió el presidente Macri, en esos últimos años del kirchnerismo se hablaba de la bomba que dejaba el kirchnerismo. Bomba, explosión, cuentas regresivas con relojitos instalados en las pantallas, parece mentira, pero todo eso se daba. Fíjese. Bueno, ahí están, 70 días, 1 hora, 56 minutos, 25 segundos para que explote el plan bomba que está armando Kicillof. Kicillof y Cristina se enojan cuando se habla del plan bomba, pero están armando un campo minado para el presidente que sea. El plan bomba de Kicillof, que ya está activado, mira, con la cuenta regresiva. Sí. Y me parece que tendría que manejarse la economía con un poquito más de responsabilidad. Bueno, a ver, vamos a poner acá lo que se ha conocido. ¿Sabe quién le puso este nombre? ¿Quién? Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina. Uy, ¿cómo lo quieren a Méndez dentro del gobierno? Tiene un cariño. Bueno. ¿Se arrepiente de votarlo al presidente? Esa es la pregunta. Sí. Creo que hay una gran impericia. El mejor equipo es el peor equipo. 70 días.
7 horas, 23 minutos, 24 segundos para el plan bomba, para el 10 de diciembre. ¿Le dejan un plan bomba al próximo gobierno? Aquí, y los componentes de esta bomba que está armando Axel Kicillof para el próximo presidente. Ahí está, 70 días, 7 horas, 17 minutos. ¿Explotará la bomba de tiempo que está armando Kicillof en materia económica? Esto es lo que falta para que asuma el nuevo presidente el 10 de diciembre. Sí. Pero también lo que falta, la pregunta es, para que explote esta bomba que está armando, esta tormenta perfecta, este campo minado que está dejando el gobierno sobre la economía, viene meterle más cepo a la economía. Ahora, cuando vos le metés cepo, empieza la presión, y esto, este gobierno no lo va a resolver. Forma parte de esta bomba de tiempo, le está armando al próximo gobierno que lo va a tener que resolver. Mauricio, ahora en un rato vamos a hablar acá tenemos el cronograma, faltan 70 días, no sé cuántas horas, del plan bomba que le están dejando este gobierno en materia económica a el presidente que gane, si es usted, si es Scioli, si es Massa, ¿no? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, porque... perdón, Scioli es parte de ellos, así que la bomba no es una bomba, para ellos es bomba en el sentido, como dicen los chicos, este tema está bomba, pero ellos ni siquiera se dan cuenta de las barbaridades que han hecho y del daño que han hecho y las oportunidades que han perdido. Pero lo bueno es que lo más valioso que tiene este país, Marcelo, somos los argentinos, es nuestra gente. Y vamos a crecer, vamos a volver a expandir la economía, y lo que son problemas grandes hoy, si el país crece, los problemas se transforman en algo más chico y manejable. Ese es el secreto de lo que viene. Hacer crecer la economía y salir de estos ajustes que nos han hecho, de esta devaluadora serial que ha sido la presidenta, porque dio un dólar a 2.90 y lo tiene ya a 9.40 y de ese no se consigue, de ese nadie lo consigue, pero y ya con ese ya es la devaluadora más grande de la humanidad en estos 10 años. Entonces creo que hay que salir de eso para volver a ser creíbles, confiables, no tener más inflación, no tener que andar devaluando todos los días y lograr que la gente vuelva a apostar y a creer en la Argentina, empezando por los argentinos. Somos periodistas y tenemos la obligación de por lo menos informarte de lo que está pasando, lo que estamos viendo. Bueno, ahí estaba, le agradecemos muchísimo a nuestro colega y amigo Lautaro Maislin, impecable el informe y viene muy bien para refrescar y aparte para esta charla que viene ahora, lo tenemos con nosotros, un enorme placer, al señor Pedro Saborido. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, productor, guionista, director de cine, televisión, teatro, has trabajado junto a Diego Capusotto muchísimos años, has sido guionista. Lo sigo haciendo. Lo seguís haciendo. Sí, porque muchos me dicen, que cuando vuelven, no nos vamos. Ustedes siguen adelante. Bueno, gracias por este momento. Sí. La verdad que a veces sorprende un poco esto, porque digo, ahora lo analizamos y qué sé yo, es una pieza, uno podría decir, antropológica, arqueológica, llamémoslo como quieran, pero hablar de tormenta, campo minado, bomba de tiempo, devaluadora más grande de la humanidad, digo, es una... Serial, creo que dijo también, serial, pues, no lo imaginé como... yo, ya, sí, por la cantidad de elementos negativos que va poniendo, simplemente para hablar de política en un momento, de economía, ¿no? Y ya poner la imagen de la broma, ¿no? Pero la broma, digamos, esta cosa del periodismo de entretenimiento, por decirlo de alguna manera, que todo el tiempo está buscando cómo a partir de explicar algo hacerlo entretenido, entonces pone una bomba. Pero te está poniendo una bomba. Sí, ahí la tenés justo atrás tuya. ¿Sí? Claro, y te está poniendo a Kicillof con un sonriente, con una bomba al lado. Es decir, esta manera de ir narrando, que de alguna manera es frivolizar tanto la información, digamos, para que sea entretenida. Sí. Y después aparezca también Macri subiéndose a esa... hemos vivido 4 años de metáforas constantes para simplificar la información y la política, ¿no? Sí, y hasta Feynman el otro día dijo, bueno, ya está de metáfora, ¿no? El barco que hay que estacionar, dijo la Cunza, cruzar el río que hay que cruzar, la cornisa a la que hay que asumarse, la imagen de recién, de que
Es muy interesante lo que explicaba, de que si vos tenés un problema de un tamaño, si te agrandas, el problema se achica. Sí, sí, claro, en términos de perspectiva, está de perspectiva, sí, sobre todo. Sí. ¿Somos sensibles los argentinos a este tipo de cosas? Digo, ¿funcionan? Esto buscaba un efecto, obviamente, digo. Bueno, parece que sí. Que sí, y que parece que también a veces la fascinación es parte del asunto, ¿no? O sea, cómo fascinamos al otro, lo cual no está mal. Yo muchas veces cuando trataría de dudar en la idea de la gente engañada o la gente... Me parece que en algún momento la oferta de Cambiemos sedujo más que la que pudo hacer el peronismo. Es decir, y quizás también escuchando un poco más algunas demandas que por ahí desde el peronismo no se tomaban en cuenta. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de esta idea de el mejor invento, el mejor invento de la derecha es el pobre neoliberal, o al revés, no me acuerdo, que es una frase que calza muy bien y es como en la moto la carrocería sos vos, son esas frases que nos impiden reflexionar un poco porque nos instalamos, son cómodas, pero en realidad lo que ocurrió en esta idea de suponer cómo no puedo entender que un pobre vote en contra de sus propios intereses, aparece la indignación. ¿Sí? Y cuando aparece la indignación es la demostración de la impotencia. La indignación es una forma elegante de la impotencia, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde me parece que queda de este lado, de nuestro lado, escuchar más, conectarse más, para que esto no vuelva a suceder. Es decir, que seduciendo, prometiendo o fascinando de una manera, tengamos estos 4 años que tuvimos esta vez. Pero quiero ponerlo nada más en la capacidad de Durán Barba y lo genio que es, sino la capacidad propia de conectar con ese electorado que en un momento le dijo que no al peronismo. O sea, el electorado se dejó seducir, decís vos, de alguna forma. Yo creo que fue seducido por una campaña que estaba muy bien hecha. Pero hubo promesas que no se cumplieron, bueno, casi todas. Pero eso se ve después, ¿no? Como se ve ahora, digamos, hay un montón de gente que no es que volvió a elegir el peronismo, sino que rechaza a Macri y hace un acto de confianza de nuevo en el peronismo, que como siempre vuelve a tener la culpa de todo, ¿no? Incluso antes de gobernar ya. El peronismo, el peronismo generalmente es un gran objeto muy interesante para la historia. Los 70 años y... Los 70 años, siempre el peronismo tiene la culpa de todo. Cuándo gobierna, cuándo no gobierna, cuándo está en la oposición, cuándo no está en la oposición, constantemente, salvo en el momento en que algún peronista con uso de licencia ideológica da su know-how al neoliberalismo. En este caso Pichetto, que acusa directamente a los pobres de serlo. Sí, ¿no? ¿No? Como el nivel de exigencia que hay en la meritocracia que nos imponen es que no solamente te tenés que cagar de hambre, sino tampoco cortar el tránsito. Claro, digamos, sí, ¿no? Y sos culpable de cortar el tránsito. Y también culpable de... Entonces, el peronismo siempre ha sido muy útil a la hora de formular excusas, y creo que las que vienen dando últimamente, vos fíjate que todo lo que escuchamos y lo que estamos viendo de Macri es como una paradoja. ¿Por qué? Hablaba de Cristina como la devaluadora, él devaluó más. Hablaba de que la inflación... Hablaba de que iban a venir las grandes inversiones y las grandes marcas, ¿no? Cuando se iba a venir un Apple Store, qué sé yo, y lo que están enviando es basura. Es lo que está mandando... Qué notable lo que estás diciendo. Sí, no sé si notable, pero termina siendo una metáfora. Claro. No, una metáfora en poderosa, de literalidad. Digo, claro, como diciendo, che, iba a venir Apple Store, ¿sí? Y te mandaron un contenedor con basura. Un contenedor con basura. Casi es un mensaje, ¿no? Casi te están diciendo algo. Sí. ¿No? ¿Querés ver? Miguel Ángel Pichetto igual es bastante directo cuando nos dice algunas cosas. A ver, lo escuchamos. La Argentina está enferma. Ahora va a volver una peruana que fue condenada a 4 años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que vuelva a esta mujer. La verdad, hay una patología en la Argentina. Esta mujer vendía droga a los pibes de Buenos Aires.
una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a 4 años, cumplió la condena y la expulsaron. Y vendía droga y desintegraba a las familias, destruía a los pibes. Y ahora, como somos humanitarios, buenísimos, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá. Claro. Extraordinario. Sí. Argentina es un país que tiene patologías, Eduardo. Sí. Está mal esto, está mal. Todo el mundo es solidario con la peruana. Sí. ¿Me cuenta algo? Es increíble, increíble. Lo que están haciendo los piqueteros, tomando todas las calles del país. Sectores a los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público, mantener el sistema de seguridad social de la Argentina. 65% del total del presupuesto está comprendido ahí. En planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, cartoneros, multinacionales del cartón. El gobierno le ha dado todo a esta gente, todo. Una parte vital del presupuesto que podría haber dedicado a las pymes, podría haber dedicado a créditos para la producción, para generar empleo, se lo ha dado a esta gente. Que no labura para siempre. Este es el problema que tenemos. Bueno. Señor. Sí. Esta es la parte donde de pronto dicen, che, Mickey Vainilla lo hicieron en base a, ¿no? Y vos tenés que decir, no, se hizo antes, Mickey Vainilla, como Juan Domingo Perdón, fueron personajes que salieron mucho antes que esto y, digamos, porque la xenofobia y el racismo ya estaban en Argentina antes. ¿no? Me río por la forma en la que lo planteas, me genera gracia, pero obviamente esto es para llorar o es para otra cosa, digamos, sí, para denunciarlo. Sí, quizás de todos modos cuando aparece esto, está claro, yo no le termino de creer a Pichetto que todo lo que dice, que él lo piense. Ese planteo xenófobo... Yo creo que trabaja así para su público. Parece esa minoría intensa, cada vez más intensa, con la que tienen que llegar al final del mandato y bueno, y ya generar algo nuevo, ¿no? Porque es como muy obvio todo, ¿no? La peruana, ¿viste? Es como, se nota mucho, ¿no? No creo que sea tan racista y tan xenófobo. Si estuviese respetando algún tipo de guión. Yo creo que sí, que está haciendo práctica de xenofobia en algún lado, a la tarde entrena o algo, porque está... ¿Podría ser personaje? No tiene tanta gracia para ser un personaje, digamos, y más esto cuando es como una charla obvia, ¿no? Con el interlocutor que tiene y todo, que es como típicos, otra vez volver, ir a buscar eso, y otra vez los vagos, los pobres y todo eso, ¿no? Como que es un lugar ya común, digamos, es algo que no sorprende, ¿no? Y me parece que es tan gastadas como las metáforas y tan gastados como el marketing. Pero y Pichetto es peronista, se supone. Sí, claro, sí. Va a volver al peronismo después y va a opinar lo contrario, sí. Así que, sí, o sea que lo que dice no tiene... Es orgánico. Es orgánico. Escribiste una historia del peronismo. Sí, un libro que fue como una necesidad en un momento, hablando muchas veces con el Tano Gentili, un productor amigo, aparecían estas cosas de hablar como del peronismo como para mantenerlo vivo, ¿no? En un momento, en el año 2017, 2016, donde se suponían que no iba a volver tan... O sea, no iba a haber una posibilidad de que vuelva tan prontamente. De eso apareció luego el AI 2019 del Alberto, y hoy de Alberto a Alberto, hoy aparece esa posibilidad mucho más fuerte, ¿no? ¿Necesitaste escribir el libro por alguna razón en especial? No, en realidad fue un malentendido. Hay algo que tiene algo de peronista ahí también, que es la idea de hacer un programa de radio, y esas notas se las mostré a Nacho Iraola de Planeta, esas notas que iba a hacer un programa de radio con Gentili, y me dijo, esto es un libro. Ahí empecé y encaré el libro. Y es un libro que de alguna manera trata como de llegar a este momento. El libro no tiene un final, sino una continuidad. Promete una segunda parte, como el peronismo, que siempre promete otra parte más que no sabes cómo va a ser, ¿no? Y esta vez el libro, más que una conclusión, porque vos no podés hacer un libro sobre peronismo y ser conclusivo. Será conclusivo en ese año que se hizo.
O sea, vos... O sea, el peronismo va transformándose, decís vos, permanentemente. Sí, vos no le podés dar todo un final y decir, bueno, el peronismo termina siendo así, hizo esto. El peronismo fue, bueno, fue el menemismo, y fue el kirchnerismo, y fue el dualdismo. ¿Pero hay una definición para el peronismo o no hay? ¿O hay que cercarlo, digamos? No, me parece que esa necesidad de definir al peronismo sale de muchas veces no aceptarlo, de estar pidiéndole, exigiéndole que sea de una manera que sea como o el Partido Laborista inglés, o el Partido Republicano yanqui, o sea, como un montón de cosas que existen en otro lado. Definite para Claro, que sos. claro, pero si vos te pones a pensar, siempre lo hablamos en una charla que hacemos con Alejandro Grimson, pero no fue todos los partidos, todas las doctrinas tienen sus contradicciones. O sea, los americanos, que son los más democráticos del mundo, se pasan bombardeando el planeta precisamente para llevar la democracia, ¿no? O sea, entonces todas tienen sus contradicciones, ¿no? Cuando vos te reís de algo... Obviamente cuando aparecen cosas como Pichetto y así es más fuerte, pero entendemos también que está siendo práctico y pragmático con el lugar donde hoy le toca estar, ¿no? Leí una frase tuya, cuando vos te reís de algo, dijiste, sí, es porque no lo podés cambiar, como que hay una situación de impotencia, decías vos, y que uno sí, se ríe de eso porque en sí, realidad sí, por ahí quisieras cambiarlo y no podés. Sí, es una de las razones de la risa, me parece, en el humor político, sobre todo. Creo que hay como dos variables dentro del humor político. Uno es aquel que es el desgaste de el cual vos le podés perder el respeto o el miedo a algo a partir de que te reís, ¿sí? Como lo que ha ocurrido muchas veces, sin ser un factor determinante de la caída de una persona como de la Rúa, pero hubo un desgaste ahí, la cosa, uno le va perdiendo el respeto, se le va animando al objeto, ¿no? Sí. Ya no es esa cosa invencible que muchas veces creo que el macrismo ha puesto muy bien arriba de la cancha, que es su supuesta invencibilidad, ¿no? Te hace bajar los brazos, ¿no? Decir, son geniales. Cada cosa que hacían... Sí, era una maquinaria, digamos, una maquinaria electoral invencible. Si Macri se equivocaba, lo hacían a propósito, todo era a propósito y todo era comunicación. Pero en el humor, en este caso, y te redondeo, muchas veces el humor es la demostración de la impotencia, porque es parecido, reírse de algo es muy parecido a indignarse con algo. Las dos cosas implican que hay una impotencia. Vos te reís de la muerte porque no la podés vencer, te reís de tu jefe, te reís del profesor que te mandó a marzo, pero te reís porque te dominan. Y a veces es eso, simplemente... la demostración de que no podés con algo, ¿no? ¿Usás el absurdo como un elemento para hacer humor? No, aparece. A veces me divierte a mí, muchas veces las cosas más absurdas que más me gustan a mí no son las que más gustan. Creo que a veces me gustan las cosas más directas, que se identifican más rápido, ¿no? Pero yo también soy de una generación que tuvimos muchas veces lo hablábamos con Capusotto y con Mex, Tiberea, que hemos tenido la infancia durante la psicodelia, con los Beatles, ¿no? ¿Y eso entonces? Eso, más las dictaduras, más ciertos surrealismos, hacen que nos hemos criado en el surrealismo y el absurdo como metáfora o vías de escape de la realidad. Siento que el humor más joven o que hace gente más joven es mucho más directo. Y está bien, no es mejor o peor, no. Entonces yo me siento cómodo con haciendo cuestiones casi surrealistas o planteando absurdos, pero muchas veces no son las que más pegan. Vos fijate que cuando aparece algo como Juan Domingo Perdón, que fue algo que salió de un juego de palabras, muy bueno, Juan Domingo Perón, Juan Domingo Perdón, ¿no? Apareció algo que es, el día que aparece algo que en la realidad que lo refleja, explota más. Y ya estaba hecho de antes, parecía que era como un sketch en reposo, ¿no? Sí, en latencia, digamos, ahí estaba. Estaba ahí, era divertido, y estaba hecho en base a quizás a cosas, porque es del 2015, o sea, Macri ni siquiera, o sea, era candidato, ¿no? Pero estaba hecho más sobre esa idea de la gente necesitando todo el tiempo que la figura política sea igual, ¿no? Y se humille y pida perdón porque es una persona común. Y yo creo que no son personas comunes, son precisamente alguien que quiere ser presidente no es una persona común, y alguien que llega a ser presidente tampoco es una persona común.
Entonces esta cosa de entender digamos, la magnitud de algo, de tener que pedir que se humille y pida perdón, y bueno, pero ahora funciona, empezó a funcionar, pero alguien que pide perdón todo el tiempo precisamente confiesa algo, que se está mandando todo el tiempo cagadas, ¿no? Sí. Más allá de que de Jesucristo para acá el tema del perdón funciona mucho, o sea, te voy a dar un ejemplo rápido, sí. ¿Querés? ¿Tuviste alguna vez alguna fiesta donde 2 personas orinaron en una planta? ¿Estuviste en una fiesta de esas? Creo que sí. Sí, puede pasar, suele pasar. Digamos que sí. Bueno, suponete que es una fiesta y 2 personas orinan en un malbón, sí. ¿No? Y al otro día uno te llama y te dice, Ricardo te llama y te dice, che, mirá, disculpame, te meó el potus, qué sé yo. Y el otro no te llama. Vos vas a pensar que la persona que te pidió perdón es menos hija de puta. Porque te pidió perdón, porque te otorgó existencia, porque te dio la oportunidad de perdonar, te acercó a Dios, te acercó a la posibilidad de ser magnánimo. Sí. Entonces ahí aparece esto donde de pronto el Macri, que se manda miles de cagadas, dice, pide perdón, y la gente dice, ¿ves? Por lo menos pide perdón. Claro, ¿no? suma un poco. Suma. Sí, hace un poquito de descuento de lo que se mandó. Perdón por lo escatológico del ejemplo. No, pero, es muy gráfico ahí, es un programa de metáforas estas, así que perfecto, está perfecto. Sí. Venimos de Rodolfo Walsh y terminamos hablando de gente que hace pizza en macetas, ¿no? Exactamente, pero está muy bien. Sería más cortasariano en ese caso, que le gustaba mucho el tema de las macetas y los balcones. Quiero preguntarte, ¿qué te preocupa, Pedro? Vos mirás la Argentina, estás en la calle todo el tiempo. Sí. ¿Qué te preocupa de este país? Me preocupa. Es una pregunta muy abierta. Sí. Me preocupa que nos sigamos naturalizando cada vez más la pobreza, ¿no? Que podamos ir por la calle y ver gente durmiendo y... Sí, es parte del sistema. Vos sabés que me acuerdo cuando era chico, siempre alguien me decía, no, porque en Estados Unidos hay gente tirada en la calle y la gente sigue de largo, ¿no? Sí, es cierto. Era así, era como que podías hacer cualquier cosa y todo el mundo era indiferente a lo que hacías. Bueno, hemos llegado a eso entonces creo que esa naturalización, esto, ¿no? De pronto de decir, bueno, ¿cuál es la solución que tiene para un montón de gente que tiene hambre? Bueno, básicamente lo que acabamos de ver, siempre es la República o nosotros, ¿no? Entonces nosotros no somos la República, deberíamos no existir. Las elecciones no sucedieron, es la no existencia, civilización o barbarie, la República o estos. Siempre se está apostando a la no existencia de algo, ¿no? Claro. Son estos pobres vagos que están ahí, son el motivo de la deuda que pagamos todos los que laburamos, que somos muchos menos, ¿no? Entonces deberían no existir. Y ahí aparece otra vez esa fantasía de que no hay algo que incluya, sino que excluye constantemente, ¿no? Es precisamente el apostar a que no existamos, a que se terminen los 70 años de peronismo y con eso todo un montón de gente, ¿no? Lo decía el otro día Brandoni, que en un momento emocionado, porque decía, vamos a demostrarles que somos más. ¿Desde dónde? ¿Más por qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo demostrás que sos más si no lo son en este momento? Entonces, ahí lo que me preocupa es eso, el odio que se va generando, porque esto que hace Pichetto es una buena nebulización de veneno, ¿viste? Para la gente, para que, o sea, te intensifiques más, ¿viste? Sí. Seré menos pero más intenso. Pedro, muchísimas gracias. A vos. Sí. ¿Puedo decir una cosa rápido? Claro. Mañana vayan a la feria del libro de Avellaneda, es sensacional. Va a estar el Cadete, va a estar Piña, va a haber actores viernes y sábados haciendo maratones de lectura y mañana voy a estar yo, que eso es importante. ¿Dónde, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, ¿en dónde? La Casa de la Cultura de Avellaneda. Casa de la Cultura de Avellaneda. Ahí en Alsina y San Martín. Vayan porque es sensacional. Bueno, está hecha la invitación. Muchísimas gracias. A vos. Hacemos